Bueno, buenas tardes jóvenes, entonces vamos a empezar eh, continuando con el tema 1, la revaluación de contable, y estamos grabando la sesión, el tema de hoy, revaluación contable. Ok, ¿qué es una revaluación? ¿Quién me indica o quién me explica en términos sencillos qué es una revaluación? ¿Qué entendemos por una revaluación contable? ¿Qué entienden ustedes así cuando escuchan la palabra revaluación contable? ¿Qué se les viene a la cabeza, a la mente? Profe, es como el cambio del precio de un activo dependiendo de si ha mejorado o ha empeorado con el tiempo. Es el cambio en el valor, no en el precio, en el valor. Y generalmente la revaluación va a ser hacia arriba. Porque si es hacia abajo, entonces vamos a tener una pérdida. Eso sería como un deterioro. Entonces, cuando hablamos de una revaluación contable, es que obtenemos activos. En este caso, estamos viendo el tema de propiedad, planta y equipo. Son aquellos activos que tiene la empresa, que dispone la empresa para uso de la misma empresa para generar los ingresos. Que no es propiedad, planta y equipo para vender, sino que es para el uso normal, el giro normal de operación del negocio, y que A o por B razones va a sufrir una variación en su costo, y esta variación generalmente va a tender hacia arriba. Eso se llama una revaluación contable. Es una técnica contable que se busca es llevar a precios de mercado o precios razonables el valor de un bien. Eso es normal. Generalmente, si vemos un ejemplo, digamos que una empresa compró una maquinaria, un equipo, hace 10 años, y el día de hoy, la compró hace 10 años, 1.000.000, y al día de hoy quiere saber cuánto vale eso, pues ya no vale 1.000.000. Contablemente puede valer 1.000.000, pero el valor de mercado, el valor razonable, tiene un monto sumamente mayor. Vamos a ver, Melanie creo que levantó la mano, por ahí vi que ya dijo. Ay, perdón, profe, fue ahora. Se me olvidó bajarla. Ok, perfecto, está bien. Entonces, lo que se busca es llevar a un precio razonable el valor de esos activos. Por eso dice ahí, una entidad tratará las propiedades ocupadas por el propietario, medidas usando el valor o el modelo del valor razonable de las propiedades de inversión, aplicando el párrafo 29 como una clase separada de la NIC 16. ¿Ok? Porque lo que se va a buscar es llevar a un valor razonable. Generalmente los activos pueden ir ganando, si bien es cierto, algunos activos se van depreciando, otros pueden ir ganando plusvalía, como en el caso de los terrenos. Sin embargo, a pesar de que un vehículo se puede depreciar, también puede ser revaluado, porque recordemos que si el activo sigue siendo una fuente generadora de ingresos, pues eso me va a permitir a mí darle un nuevo valor, porque yo necesito a ese activo asociarle algunas erogaciones, algunos gastos eh, relacionados con el activo para su operación. Ejemplo, digamos que un activo, un vehículo, si vemos la tabla de depreciación permitida por ley, un vehículo se deprecia a 10 años normalmente, pero puede ser que ya ese vehículo ha sufrido todo un proceso de depreciación durante 10 años, pero al día de hoy ese vehículo todavía sigue operando normalmente. Entonces, necesitamos darle un valor a través de una revaluación. ¿Para qué? Para yo poder tener registrado contablemente ese activo con un valor que me permita a mí también a la vez tener otros gastos asociados a ese activo. Por ejemplo, en el caso de un vehículo, el combustible, el mantenimiento, el aceite, las llantas, es decir,
Porque si ya el activo no existe, si está totalmente depreciado, pues es cero. Entonces no tendría razón de ser que yo tenga que estar incurriendo en gastos de combustible. Por eso es que también es un elemento para hacer una revaluación. Vamos a ver, conectar un poco tarde, estaba recibiendo una opción. Ok, perfecto. Clifford, no hay problema que haya ingresado posterior. Entonces, la NIC 16, párrafo 30 y 31 nos dice, modelo del costo. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento, propiedad, planta y equipo, se registra por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro. Del tema del deterioro lo vamos a ver en siguiente punto 3 del tema. Para el modelo de revaluación, pues dice, con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta, equipo, cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado. Es decir, ¿quién me va a dar a mí el valor de ese activo revaluado? Ok. Aquí existe lo que se le conoce como los famosos peritos, que es aquel profesional especializado en ese campo para poder dármele un valor a ese activo. Digamos, por ejemplo, un terreno que si yo quisiera revaluarlo, pues el perito, que es el que me permite a mí dar un valor razonable, pues sería aquella persona que es un tasador de terrenos, ¿verdad? Que es aquel que anda midiendo los terrenos, en este caso sería el topógrafo, que sería la persona profesional en el campo especializado de mediciones de terrenos para poder asignar un precio. ¿Cómo asignar ese precio? Ok, más adelante vamos a ver algunas técnicas. Ahora, si yo quiero darle un valor, por ejemplo, a una carretera o un puente que está dentro de mi finca, ok, puede ser que busque a un ingeniero civil o a un ingeniero en construcción, que sería el especialista que me pueda a mí dar un valor estimado de cuánto realmente vale ese activo. Y con base en eso, pues, hacer una reevaluación del mismo. Ahora, para esa reevaluación, pues, tiene que haber un informe técnico que es el que me va a permitir a mí respaldar y soportar el por qué yo voy a cambiar el valor de un activo a través de una reevaluación. Modelos, ok. Dice ahí, cuyo valor razonable puede medirse con fiabilidad, se contabiliza por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación. Aquí debemos tener dos cosas. Yo, en un activo revaluado, tengo que tener siempre la partida original, digamos, voy a tener el vehículo, y voy a tener una partida complementaria que se va a llamar vehículo revaluado. Es decir, voy a tener dos cuentas que son hermanas. Van a ser hermanas inseparables porque el activo revaluado va a depender del principal. En este caso, por ejemplo, si es un vehículo revaluado, la partida original se llama vehículo. La partida revaluada sería vehículo revaluado. Y yo voy a llevar el control de ese activo. Sigue indicando ahí, las revaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el importe en libro en todo momento no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre que se informe. Ok, recordemos que era el valor razonable. Ya eso lo vimos la semana pasada, que es aquel valor que realmente está o se puede cuantificar en el mercado. NIC 16 indica que cuando se revalúa un elemento de propiedad, planta, equipo, la depreciación acumulada puede ser tratada de la siguiente forma. Es decir, vamos a ver esta parte. La reexpresada proporcionalmente al cambio o eliminada contra el importe en libros en brutos. Y veamos un ejemplo. Tenemos aquí, por ejemplo, la empresa nueva. Adquiere una maquinaria el 1 de octubre del año 2011 en 5.280.000. Sin valor residual. Vamos, para efectos prácticos no le tiene valor residual y una vida útil de 10 años. Con cierres fiscales al 30 de septiembre, porque en ese periodo 2011, pues todavía el cierre fiscal se consideraba a septiembre. Recuerde que hoy en día los cierres fiscales son a diciembre. Y que se tenía como política de depreciar el activo a partir del mes de la compra, es decir, a partir de octubre, por método de suma de dígitos. ¿Okay? Entonces resulta que al 1 de octubre del año 2013,
2 años después se contrata a un tasador, que en este caso el tasador es un perito, para que valore la maquinaria. En ese momento, ese perito, ese tasador, dice, ok, la maquinaria en este momento tiene un valor de 5.184.000. Entonces, la empresa tiene como política trasladar ese superávit por revaluación a utilidad retenida. Cuando sean esas superávit, o el superávit por revaluación, es la ganancia que vamos a generar porque estamos dándole un nuevo valor al activo. Es un superávit por revaluación que no implica efectivo como tal. La partida se dice superávit por revaluación, pero es un aumento en la parte del patrimonio, porque el superávit se va a registrar en la sección del patrimonio. ¿Ok? Entonces, veamos aquí. Originalmente, el asiento, ¿cuál fue el asiento? 1 de octubre 2011, maquinaria 5.280.000, contra bancos los 5.280.000. Venimos, gasto por depreciación, por método de línea, suma de dígitos. No vamos a explicar ese método porque ese método ya lo vimos en Intermedia 1, ya ustedes lo conocen, saben cómo calcularlo, y si no, pues van a tener que repasar un poquito esos métodos del semestre anterior. Entonces, para el primer periodo fiscal, que sería 2012, que iría de octubre de 2011 a septiembre de 2012, resulta que el gasto por depreciación era 960.000. Para el periodo 2013, que cerró el 30 de septiembre de 2013, eran 864. ¿Ok? Entonces, vean que ahí tenemos 960.000 más los 864, pues ya tenemos un monto acumulado de depreciación al cierre del 2013. ¿Ok? Entonces, ese monto acumulado al 2013 era de 1.824.000. Entonces, si vamos a tener la maquinaria que nos había costado 5.280.000, la depreciación acumulada de esos 2 años era 1.824.000, pues en libros me va a quedar un valor de 5.280 menos 1.824.000, va a valer 3.456.000 colones. Eso sería al 30 de septiembre del año 2013. Resulta que en ese momento el perito dice, no, esta maquinaria, su valor razonable de mercado es de 5.184.000. Entonces vean que ahí es donde se nos genera a nosotros ese incremento por revaluación. La diferencia entre el monto que me dice el perito, que en este caso son los 5.184.000 menos el valor en libros del activo, se me generó un incremento de 1.728.000 colones. Ok, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Pregunta hasta ahí? Bien. Bien, ok. Ahora, ¿qué va a pasar? Ok, necesitamos sacar un incremento del activo. ¿Cuánto incrementó el activo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sacar un índice de reexpresión. ¿Cómo sacamos ese índice de reexpresión? Bueno, aquí está indicado para que no se les olvide. El valor razonable, es decir, los 5.184.000 entre el valor en libros, entre los 3.456.000. Entonces, 5.184.000 entre 3.456.000 nos da un índice de reexpresión de 1.5. Ahora sí, ¿qué hacemos con ese 1.5? Ok, vamos y se lo aplicamos a los datos que tenemos en la valor de la maquinaria, ¿verdad? Para ver cuánto vamos a reexpresar. Entonces, la maquinaria original, que sería, por ejemplo, en este caso, la primer columnita que dice maquinaria compensada, vamos a reexpresarla. ¿Cómo la reexpresamos? Los 5.280.000 por el 1.5. Y eso nos da los 7.920.000 colones que están ahí.
Igual hacemos con la depreciación. Cogemos la depreciación, el 1.824.000, y lo multiplicamos por el 1.5 para saber cuánto vamos a reexpresar esa depreciación acumulada. Y en este caso, al multiplicarla, nos trasladamos a 2.736.000. Ahora sí, la maquinaria reexpresada, los 7.920.000 menos la depreciación acumulada reexpresada, me da 5.184.000, que tiene que ser el mismo valor razonable que me dijo el perito. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Está claro? Claro, profe. Ok. Ahora sí, vamos a sacar entonces diferencias entre la maquinaria reexpresada y la compensada, la que estamos validando. Entonces, 7.920.000 menos 5.280.000, 2.640.000. La depresión reexpresada menos la depresión normal, 912.000. Y entonces el valor en libros, 2.728.000. Que este 1.728.000 viene siendo el mismo valor del incremento por la revaluación. Ahora sí. Ya una vez que tengo eso listo, ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? Hacer los asientos respectivos en la contabilidad. Y vamos a hacerlo según el método que me estén pidiendo. Si es por el método compensado o si es por el método reexpresado. Entonces, vean la lámina anterior. Lo compensado, que sería la primera columnita, y lo reexpresado serían la 2 y la 3. La segunda y la tercera columna. Entonces, vámonos por el método compensado. Entonces decimos, el 1 de octubre de 2013, cuando se da la maquinaria reevaluada, el 1.728.000 contra el superávit 1.728.000. Ese sería directamente. El incremento por la revaluación lo llevamos directamente a la maquinaria reevaluada y al superávit. Ahora, cuando usamos el otro método, la forma reexpresada, ok, entonces aquí lo que vamos a decir es maquinaria reevaluada, que la diferencia que tenemos aquí, ¿contra qué? Contra la depreciación acumulada, los 912.000, y el superávit por revaluación, que son siempre el 1.728.000, que eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que aquí hacemos de una forma reexpresada y aquí lo hacemos de forma compensada. Y de esa forma hacemos los dos registros según corresponda y me indique el ejercicio. ¿Estamos por ahí bien? Profe, el 1.728.000 que da la diferencia siempre va a ser, digamos, el valor del incremento siempre va a ser el mismo que la diferencia. Correcto, ese va a ser siempre el superávit. Y es una cuenta patrimonial. Ustedes lo van a encontrar en la sección del patrimonio. Ok. Ok. Ahora sí, digamos que ya seguimos, ya hicimos los análisis, ya hicimos los asientos, ya hicimos la revaluación. Ok. El activo sigue trabajando. Recuerden que inicialmente yo les dije que el activo tenía 10 años, pero ya pasaron 2. Ya pasaron 2. Del momento que lo compré a la fecha que hice la revaluación, pasaron 2. Entonces, 10 menos 2 significa entonces que a ese activo le quedan 8 años de vida útil. Ahora sí, entonces, 8 años, vuelvo entonces a calcular, como no hubo ningún cambio, o por lo menos el ejercicio no dice que se realizó algún cambio en el método de la depreciación, seguimos manteniendo el método de la suma de dígitos. Entonces, vamos a, como ahora hay un nuevo monto, hay un monto que amortizar, depreciar, que ese es el superávit. Entonces, necesitamos decir, ok, ese superávit le quedan 8 años, porque el superávit por revaluación tiene que morir cuando muere el activo, porque no puede quedar vivo, no puede quedar activo en la contabilidad, porque, como les dije anteriormente, las dos cuentas son como hermanas, son inseparables. Entonces, cuando una desaparece, la otra automáticamente debe desaparecer. Entonces, aquí, a ese incremento de superávit, que era por 1.728.000, vamos a depreciarlo a 8 años, porque es lo que le queda de vida al activo. Entonces, ahora sí,
Ya viene entonces el segundo periodo, el otro periodo fiscal, que es donde vamos a hacer el siguiente cierre fiscal, que sería el tercer año de operación del equipo. Entonces vamos a decir, ok, la depreciación de la maquinaria sería 1.152.000, que corresponde a la depreciación normal de la maquinaria, que son 768, más la depreciación de la maquinaria revaluada, que serían 384. Entonces yo sumo estos dos y me da 1.152. Ahora, ¿de dónde salen los 758? Nos vamos a volver un poquito aquí a las láminas anteriores para que ustedes vean acá. Vean que aquí yo tenía ya el gasto por depreciación normal de la maquinaria, que este es el valor normal de la maquinaria, los 768 del tercer año. Vea que 960 fue el primer año, 864 el segundo año, y como estamos en el tercero, sería 768, que es lo que estamos poniendo acá. La depreciación acumulada en la maquinaria, el monto normal. Lo que vamos a agregarle es la depreciación de la maquinaria revaluada, es decir, el 1.728.000, que fue lo que revaluamos. Ahora sí, ese sí, se va a amortizar a 8 años. Y sumamos los dos, y ese sería entonces el total de la depreciación de la maquinaria que vamos a registrar. Pero además, como hay una cuenta de superávit, ese superávit va contra utilidades retenidas. Entonces, los 384 lo bajamos del superávit contra utilidad retenida. Y de esa forma vamos eliminando ambas partidas hasta que cumplamos los 8 años de vida restante que le queda al activo. ¿Dudas hasta ahí? Con esta explicación. Ninguna. Ok. Vamos entonces ahora a seguir con el siguiente tema. El famoso deterioro del valor de los activos. Una frase importante: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlas. ¿Qué dice el ANIC 36? El objetivo consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda el importe que se pueda recuperar del mismo, o a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como un activo deteriorado y la norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida. ¿Ok? Entonces, ahí es importante revisar un poquito la norma. Ahora, ¿cuándo hay un deterioro? Ok. Un deterioro no lo podemos interpretar a la literalidad como que deterioro significa que el activo se dañó. No, eso no es deterioro desde el punto de vista de la norma. Cuando hablamos de deterioro desde el punto de vista de la norma, significa de que el activo ya dejó de ser útil o productivo. No que está dañado, sino que por A o B razones, ya el activo, ya para lo que fue adquirido, ya no está cumpliendo su razón de ser. Caso, por ejemplo, yo les indicaba, creo la semana pasada, cuando una empresa cambia todo su equipo de cómputo, mete tecnología y resulta que generalmente ese tipo de tecnología tiene una vida estimada de unos 3 años y los equipos, computadoras y todo el hardware, todos los que es tangible, eso tiene una vida de 5 años. Pero resulta que después que lo compré, 2 años después, vino una tecnología más moderna, más actualizada, y resulta que mis equipos se quedaron obsoletos. ¿Ok? No es que están dañados, no, porque ellos están trabajando a la perfección. Lo que pasa que desde el punto de vista de rendimiento, ya para mí no son funcionales. ¿Por qué? Porque son mucho más lentos, hay otros equipos de mejor tecnología, son más seguros, entonces ahí eso es lo que vamos a conocer como una pérdida por deterioro. No porque se dañaron, sino es porque ya dejaron de perder su razón de ser. ¿Ok?
Entonces aquí vamos a tener algunas definiciones y conceptos importantes que ustedes deben de conocer y que hemos ido viendo a través de curso de Intermedia 1 que vimos el semestre pasado y lo que vimos el tema pasado de Intermedia 2. Por ejemplo, ¿qué es un importe en libros? ¿Qué es un importe depreciable de un activo? ¿Qué es un valor razonable? ¿Qué es un costo por disposición? ¿Qué es el valor en uso? ¿Qué es el importe recuperable? Y qué es una pérdida por deterioro. ¿Ok? Esas son definiciones trascendentales e importantes que ustedes deben tomar y tener en cuenta para efectos de este tema de propiedad, planta y equipo. Valor recuperable, repasemos. Para determinar el valor de un activo, propiedad, planta y equipo, debe calcularse el valor razonable, menos los costos de ventas y el valor en uso del elemento respectivo, y luego se escoge el mayor entre ambos. Esto es importante ver. Valor razonable menos los costos y el valor en uso del elemento. Y de estos dos elementos que tengo acá, yo voy a tomar el mayor. ¿Cómo determinamos el valor razonable menos costos? Ok, la mejor evidencia para determinar el valor de la existencia de un precio, pero en ausencia se utiliza el precio de mercado o activo menos costo de disposición. Si yo tengo un vehículo que lo estoy vendiendo en 1.000.000 de colones, pero para vender ese vehículo yo necesito pagarle a un comisionista, a un intermediario que es el que me está ayudando a vender el vehículo, y él se gana 100.000 colones, entonces ese es el costo que yo tengo que pagar. Entonces, al final, el valor razonable menos costo de venta ya no es 1.000.000, serían 900.000. ¿Por qué? Porque yo tuve que pagar un gasto por la venta. ¿Ya? Eso es lo que llamamos menos costos de la disposición. Ahora, el valor en uso. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahí? Aquí es donde entra en juego entonces un poquito lo que es la matemática financiera, que ya ustedes conocen qué es matemática financiera, cómo funciona el valor del dinero a través del tiempo y todo el asunto. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ok. Entonces tenemos ahí la estimación de flujos, flujo de efectivos futuros, que es lo que se supone que el negocio va a generar en el tiempo. Tenemos las expectativas de posibles variaciones de los flujos. Tenemos un valor temporal de dinero, un TI, tasa de interés sin el riesgo. Tenemos una incertidumbre que está relacionada con el activo y otros factores que debemos analizar. Entonces necesitamos traernos a veces lo que genera ese activo a valor presente para poder determinar su valor en uso. ¿Qué ocupamos aquí? Bueno, hay que estimar entradas y salidas de flujos y aplicar tasas de descuento. Eso es lo que ocupamos. Eso es lo que vamos a ocupar. El cargo de la pérdida por deterioro debe reconocerse inmediatamente en el resultado del periodo, porque como aquí el tema de una pérdida por deterioro, como eso es del periodo, entonces eso va a afectar directamente resultados. Entonces, eso sería un gasto que me va a incidir a mí en la utilidad del negocio y por ende en la rentabilidad y en los impuestos que debe pagar la empresa. Una vez determinada la pérdida, los cargos por depreciación deben ajustarse en los periodos futuros, por supuesto, porque recordemos que si nosotros tenemos, inclusive, nosotros podemos tener eventualmente un activo, ese activo lo revaluamos y eso no implica que el año siguiente el activo, después de una revaluación, más bien pueda sufrir un deterioro. Eso no hay ningún problema. Perfectamente puede darse las dos situaciones. Primero una revaluación y un deterioro, o viceversa. Puede haber un deterioro y eventualmente posterior puede haber una revaluación. Entonces hay que calcularlos según corresponda. El cargo de la pérdida por deterioro debe reconocer inmediatamente en el resultado del periodo, salvo que el activo, ojo esto, salvo que el activo se contralice a su valor revaluado. En este caso, la pérdida del deterioro se considera una disminución de esa revaluación. Entonces, véanlo ahí, que necesitamos saber cómo fue que hicimos nosotros ese registro contable para ver cómo procede. Una vez determinada la pérdida, los cargos por depreciación deben ajustarse en los periodos futuros. Y aquí es importante recordar
cuando hablamos de un cargo, cuando hablamos de un abono, cuando hablamos de un debe, cuando hablamos de un crédito, cuando hablamos del haber, cuando hablamos del debe. ¿Ya? Son conceptos importantes que ustedes tienen que tener claro para no confundirse y enredarse a la hora de hacer los registros contables, los movimientos respectivos. Reversión de la pérdida por deterioro. Se debe estimar de nuevo el importe recuperable del activo e incrementar el importe en libros hasta su importe recuperable, siempre que no exceda su valor en libros. La reversión refleja un incremento potencial del servicio del activo, ya sea por su utilización o posible venta. La reversión se reconoce inmediatamente en los resultados del periodo. Ejemplo. Tenemos aquí registro de una pérdida por deterioro del valor y reversión del mismo. Dice que la empresa Cometa adquiere el 25 de diciembre de 2013 de contado una maquinaria en 8.500.000, valor residual de 100.000 y se deprecia por metro de línea recta, 10 años, a partir del mes siguiente de la compra. Cierre fiscal de septiembre. ¿Ok? Entonces aquí tenemos cuándo fue que fue comprado, cuándo se hace el primer cierre, a septiembre. La depreciación, como es a partir del mes siguiente de la compra, entonces significa que la depreciación sería a partir de enero 14 a septiembre, serían por 9 meses. ¿Ok? Y ahí tenemos. Pasa el segundo año, ya venimos. Aquí sí ya hacemos un registro normal de un año completo, porque ya es el segundo año. Aquí son 9 meses, el primero, y el segundo ya son los 12 meses. ¿Ok? Ya llevamos ahí 2 periodos de depreciación acumulada. Ahora sí, viene octubre de 2015, que dice, debido a una restricción legal, se obliga a vender pocas cantidades de producto elaborado con esta maquinaria. Se considera muy probable que la maquinaria se mantenga ociosa debido a la disminución de la producción, por lo que la administración considera que existe un deterioro del valor de dicha máquina. Vean que ahí no es que la máquina se dañó, es el objetivo de la máquina era para X producción, ahora la producción bajó, entonces en ese momento la máquina entra en un estado de obsolescencia. ¿Por qué? Porque ya no está generando los ingresos que yo estaba inicialmente había considerado para efectos de la registro de ese equipo. ¿Ok? Bajo esta óptica se determinó que la maquinaria generará ingresos de efectivo por 3.400.000 y gastos en efectivo 2.300.000 en forma que anual en los próximos 5 años. Eso es lo que se va a estimar. Y que el valor residual será de 50.000 colones. El valor razonable menos el costo de ventas se determinó en 4.550.000. Y dice que la empresa considera una tasa del 10% para descontar los flujos. Ok. Esta es una información que me la da del ejercicio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aplicar lo que me dice la norma. Aplicar el modelo. Determinar el valor del uso del activo. Entradas, 3.400.000, menos la salida, 2.300.000, me va a generar un flujo anual de 1.100.000. Durante los próximos 5 años, con un TI, una tasa de interés del 10%, ¿qué es lo que hago? Vengo a descontar esos flujos del año 1, 2, 3, 4 y 5, y al año 5, además del flujo, y me indicó el ejercicio que había un valor residual de 50.000, entonces eso también lo voy a descontar. ¿Para qué? Para poder establecer el valor del flujo descontado. Flujo efectivo descontado me da 4.169.865 más el valor residual, que eran los 31 de los 50, para un valor en uso de 4.200.911.000 colones. ¿Ok? Ya determiné el valor en uso. Ahora sí, una vez que tengo el valor en uso, yo voy a compararlo, ¿ah?, con el valor razonable, que el valor razonable me lo daba aquí el ejercicio. Vea que dice el valor razonable menos los costos de ventas se determinó en 4.550.000. Vea que aquí, valor razonable menos los costos, ya me dice cuánto es. ¿Y qué me decía la teoría? Voy a escoger el mayor. Seleccionar el más alto, valor en uso o valor razonable menos los costos de ventas. ¿Cuál voy a tomar? Pues voy a tomar el valor razonable, que es de 4.550.000 colones. Ese va a ser
el valor que con el que voy a trabajar. Ahora sí. Costo de la maquinaria original, 8.500.000, menos la depreciación acumulada a esa fecha, es de 1.470.000. Su valor en libros son de 7.030.000. Ojo, ¿cuánto voy a recuperar? Solo 4.550.000. La diferencia entre el valor en libro y lo que voy a recuperar es lo que vamos a conocer como una pérdida por deterioro. Y lo vamos a registrar. Pérdida por deterioro de la maquinaria contra el deterioro acumulado. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Ninguna. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sacó lo del 4.169.865? ¿Los 4 millones? Ajá, 169.865. Este monto. El valor presente de estos montos, de los flujos, de este flujo de 1.100.000 por 5 años. Eso me da los 4.169.865. Ah, ok, gracias, profe. Luego descontados. Ok, ya una vez que tenemos eso, aquí venimos, hacemos la pérdida por deterioro. Ahora sí. Vamos a hacer el recálculo de la depreciación, porque ahora sí, resulta que ya en libro valía 7.030.000, pero ahora el valor son 4.550.000, menos el valor residual de 50, me quedan 4.500.000, le quedan 5 años, entonces vamos a tener una depreciación de 900.000 por año, mensualmente 75.000. Entonces, para el 30 de septiembre de 2016, que sería el siguiente año, la depreciación sería de 900.000. Septiembre de 2017, que sería el siguiente año, otros 900. Ahora, viene en el 2017. Una vez que ya hemos hecho el registro de la depreciación, resulta que viene y hay otros movimientos. Dice entonces que la ley que restringía fue derogada, por lo que la maquinaria será utilizada ahora en su potencial. Recuerden que la maquinaria había tenido un deterioro porque había bajado la producción. Ahora resulta que en 2017 la máquina vuelve otra vez a su producción normal. Entonces dice que la empresa cree que puede existir una reversión de la pérdida por deterioro, por lo que procede a hacer ajustes, a hacer una revisión. Y la nueva información indica, ahora tenemos otra información. Ahora me dice que va a generar ingresos en efectivo por 5.800.000 y gastos de efectivo por 4.300.000 en los próximos 6 años. Y que ahora su valor residual va a ser de 94.000. Y su valor razonable es de 5.500.000 y que la tasa de interés se considera que es la misma, 10%. Ok, entonces debemos de volver a calcular los flujos de efectivos descontados. ¿Cómo hacemos? Ok, volvemos a hacer la misma formulita. Las entradas menos las salidas me da el flujo efectivo. Lo proyectamos ahora, ojo, ya no a 5, porque me decía que ahora van a ser 6 años. Entonces, venimos y descontamos. En el sexto año sería los 1.500.000 más los 94.000. Entonces, descontamos de un solo todo. Y ahora sí, el valor descontado junto con el valor residual me da el valor en uso de 6.585.951. ¿Qué hacemos eso? Cogemos ese valor en uso y lo comparamos con el valor razonable. El valor razonable dice que eran 5.500.000. ¿Y qué dice la teoría? Escogemos el mayor. Ahora sí, entonces, el costo de la maquinaria, 8.500.000, menos la depreciación acumulada al 1 de octubre, 3.270.000, menos el deterioro del activo que había sufrido, 2.450.000, nos da el valor actualizado del activo. Y resulta que ahora, según esto, el libro vale 2.750.000, pero su valor en uso son de 6.585.952. Entonces significa que ahí vamos a tener una recuperación por la pérdida de deterioro de 3.835.952. Ahora sí, entonces venimos aquí otra vez, costo de la maquinaria, la depreciación acumulada, el valor en libro sin el deterioro. Digamos, aquí es como, aquí estoy haciendo el comparativo como que si no hubiera pasado nada. El primer cuadrito es considerando
el deterioro y el valor recuperable, y en el segundo es como que no hubiera pasado nada. Entonces, valor del libro sin el deterioro, 5.350.000, el importe recuperable, y el exceso en la pérdida sería ahora 1.235.952. Ahora sí, por lo tanto, el verdadero valor de la recuperación por deterioro es de 3.835.952 menos el exceso de 1.235.952 para un total de 2.600.000. Este monto puede calcularse como la diferencia entre el valor en libros sin deterioro de 5.350.000 menos el valor en libros a la fecha de la reversión que vamos a hacer del activo de 2.750.000 y se obtienen esos 2.600.000. Vamos a quedar hasta aquí de momento para ir a un pequeño receso. Y a la vuelta, pues vemos y aclaramos dudas y volvemos a repasar los cálculos. ¿Dudas hasta el momento? Ninguna. Ok, entonces sigamos. ¿Cómo hacemos el asiento para el registro de la reversión? Entonces, ok, nos vamos con la información que tenemos. El deterioro acumulado, 2.420.000, pero más bien diferente. Vemos la ganancia que teníamos aquí, 2.600.000, y empezamos a hacerlo, ¿verdad? Decir, ok, teníamos un 2 millones por acá, 480 y 2.600.000, entonces aquí el deterioro 2.480, la ganancia, y entonces tenemos 120 de la depresión acumulada por maquinaria. Volvemos entonces ahora a recalcular, porque ahora recordemos que ahora los flujos eran a 6 años, entonces el valor en libros, valor residual, valor depreciable a 6 años, mismo método, porque no hubo ningún cambio de método, nos da 876 por 146 mensuales. Seguimos trabajando, volvemos aquí a hacer recalcular el valor en libros, los 4.550.000 que tenía, menos residual, valor depreciable, a 5 años, 900, anual. ¿Ok? Entonces venimos, hacemos los asientos de la depreciación normal que teníamos 900, 900, y ahora al 18, pues ya viene con la información modificada de 876, que es lo que vamos a registrar acá. Vean que la depresión ha ido sufriendo modificaciones. ¿Por qué? Porque hemos ido modificando las formas de los cálculos, ya sea por una revaluación o por un deterioro, porque aumentó los flujos a 5 años, después a 6 años. Entonces, eso va a ir modificando. Cada vez que hay una modificación, debemos de volver a hacer los recálculos para volver. Ahora, aquí, vean que, bueno, la salvada que hemos tenido hasta aquí, que todo ha sido al cierre del periodo fiscal, entonces no hemos tenido que hacer muchos ajustes, pero no siempre estos movimientos se generan al cierre del periodo, puede ser a medio periodo, entonces a veces hay que empezar a hacer cálculos por meses, entonces hay que ver cuántos son los meses acumulados para hacer los recálculos. El procedimiento es el mismo, lo que pasa que debemos de tener un mayor cuidado a la hora de hacer el análisis. Deterioro del valor de un activo previamente reevaluado. Dice, empresa Molino adquiere el 30 de septiembre de 2011 de contado una maquinaria en 6.200.000, su valor residual de 200 y se deprecia línea recta 10 años. Cierre fiscal el 30 de septiembre. En octubre de 2013 se determina que el valor razonable de la maquinaria ahora es de 7 millones, por lo que se reevalúa por la forma compensada. Al momento de la revaluación se origina un superávit por revaluación. Vean que aquí podemos tener un mix, un ejercicio combinado entre revaluación expresada, compensada, deterioro. Es decir, entonces tenemos que manejar el tema de forma integral. Al momento de la revaluación se origina un superávit por revaluación de 2 millones. 3 años después, 1 de octubre del año 16, se hace un estudio para analizar si la maquinaria está deteriorada y se determinan los siguientes valores. Un importe recuperable de 3 millones, depresión acumulada del costo de 3 millones, que se depresión acumulada de la revaluación 750.000, un superávit por revaluación de 1.250.000 y un valor residual de 150.000. ¿Ok? ¿Qué hacemos?
verificamos 6.200.000 más la revaluación, total maquinaria, depreciación acumulada, valor en libros, el importe recuperable, tenemos una pérdida, hay un superávit de 1.250.000, al final el superávit por deterioro al resultado es de 200.000, con la información que me está generando el ejercicio. La pérdida inicial, que era 1.450.000, sin embargo, al existir un saldo en el superávit de 1.250.000, pues eso colabora en que la pérdida se modifique. Entonces, quedaría únicamente una pérdida de 200. ¿Por qué? Porque vamos a registrar la depreciación acumulada, 750. El maquinaria revaluada, los 2 millones, el deterioro 200 contra la pérdida por deterioro y el superávit por revaluación. ¿Por qué? Porque teníamos un superávit, era como un fondo a favor que teníamos ahí. Porque si no hubiéramos tenido ese superávit, pues hubiera sido la totalidad de 1.450.000. Recalculamos la depreciación, valor en libros, valor residual, vida útil, gasto de depreciación anual, mensual, y siguiente periodo hacemos